¿Alguna vez has pensado, ¿cuándo van a terminar mis pruebas? ¿Ya necesito bendiciones? ¿O has pensado que las pruebas son incompatibles con las bendiciones? ¿Qué tal si viéramos cada prueba como una bendición? ¿Cambiaría esto nuestra perspectiva acerca de las pruebas? La realidad es que las pruebas las podemos ver de diferentes formas. Algunos podrán pensar que una prueba es un obstáculo a superar para poder probar su fe. Quizás otros piensen que una prueba es una bendición. Otros podrán pensar que las pruebas refinan nuestro carácter. Algunos más podrían pensar que las pruebas entorpecen el progreso espiritual o incluso que las pruebas, llegan a causa de la desobediencia. La realidad es que puede haber diferentes formas de cómo reaccionamos a las pruebas. Sin duda, las pruebas nos afligen en algún grado. Eso es inevitable y de hecho ese es el propósito de las pruebas, sentir algo de aflicción. Si no sentimos aflicción, es que no es una prueba. Pero ¿cómo reaccionamos a ellas? Podríamos reaccionar con enojo, podríamos reaccionar con decepción o de manera más positiva, reaccionar con gratitud o reaccionar con fe. ¿Cuál es tu primera reacción ante una prueba? Te invito a que escribas en los comentarios cómo te sientes cuando detectas que en tu vida está llegando una prueba. En el capítulo 17 del libro de Mormón vamos a recordar o aprender que aunque Nefi y sus hermanos tuvieron la misma travesía y tuvieron las mismas pruebas, sus reacciones fueron muy diferentes. Leemos, por ejemplo, en los versículos 1 y 2. Y viajamos y pasamos por muchas aflicciones en el desierto. Aquí es Nefi el que está hablando. Y nuestras mujeres dieron a luz hijos en el yermo. Y tan grandes fueron las bendiciones del Señor sobre nosotros, que aunque vivimos de carne cruda en el desierto, nuestras mujeres tuvieron abundante leche para sus niños, y eran fuertes, sí, aun como los hombres, y empezaron a soportar sus viajes sin murmurar. Ahora, vemos algunos versículos más adelante, en el 20 y en el 21, las palabras de los hermanos de Nefi. Hemos andado errantes por el desierto estos muchos años, y nuestras mujeres han trabajado, aún estando embarazadas, y han dado a luz hijos en el desierto, y han padecido todo menos la muerte. Y habría sido mejor que ellas hubieran muerto antes de salir de Jerusalén, que haber pasado por estas aflicciones. He aquí hemos padecido en el desierto estos muchos años, y durante este tiempo hubiéramos podido disfrutar de nuestras posesiones y de la tierra de nuestra herencia, si hubiéramos podido ser dichosos. ¿Podemos notar estos contrastes? Están contando la misma historia, sin embargo, Nefi la percibe de una manera y puede ver las bendiciones dentro de estas pruebas, y Lamán y Lemuel simplemente ven las pruebas como una aflicción a su vida. Incluso manifiestan que hubiera sido mejor no haber salido de Jerusalén. Ahora, ¿qué características tienen las personas que enfrentan las pruebas con fe y gratitud, en lugar de enfrentarlas con enojo, con depresión o con decepción o con tristeza? Te voy a mencionar 4 características que tienen las personas que son optimistas ante las pruebas. Número 1, tienen una comprensión del plan de Dios y de los mandamientos. La forma en cómo vemos y enfrentamos las pruebas depende entonces de nuestro entendimiento. Leemos en el versículo 3, y así vemos que los mandamientos de Dios se deben cumplir. Y si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta y los fortifica, y provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les ha mandado. Por tanto, Él nos proporcionó lo necesario mientras permanecimos en el desierto. Y vemos en el versículo 22, y sabemos que el pueblo que se hallaba en la tierra de Jerusalén era justo, porque guardaba los estatutos y juicios del Señor, así como todos sus mandamientos según la ley de Moisés. Por tanto, sabemos que es un pueblo justo. Con este versículo pareciera que Lamán y Lemuel realmente no distinguían entre lo que era un pecado o no era un pecado. Ellos pensaban que los habitantes de Jerusalén estaban guardando los mandamientos y que por lo tanto lo que su padre les había dicho en cuanto a que Jerusalén iba a ser destruida no iba a pasar, porque ellos eran personas justas. En cuanto a la necesidad de comprender el plan de Dios para llevar de una manera más ligera nuestras cargas, el presidente Henry B. Eyring dijo lo siguiente:
El plan de felicidad del Padre tiene como objetivo central el que nosotros lleguemos a ser más como su amado Hijo Jesucristo. El ejemplo del Salvador es nuestra mejor guía en todas las cosas. Él no estuvo exento de la necesidad de probarse a sí mismo. Él perseveró en beneficio de todos los hijos del Padre Celestial y pagó el precio de todos nuestros pecados. Él sintió el sufrimiento de todos los que han venido y vendrán a la vida terrenal. Por lo tanto, vemos que nadie que pase por esta tierra está exento de pasar por pruebas. Y aquí vemos que incluso Jesucristo tenía que pasar por esas pruebas. La segunda característica que podemos reconocer en las personas que enfrentan las pruebas de una manera optimista es que ellos recuerdan que el Señor tiene todo poder. Leemos en los versículos 50 y 51. Y les dije, si Dios me hubiese mandado a hacer todas las cosas, yo podría hacerlas. Si me mandara que dijese a esta agua, conviértete en tierra, se volvería tierra. Y si yo lo dijera, se haría. Ahora bien, si el Señor tiene tan grande poder y ha hecho tantos milagros entre los hijos de los hombres, ¿cómo es que no puede enseñarme a construir un barco? Esto denota una confianza absoluta de Nefi hacia el Señor. Él creía en el poder del Señor y sabía que el Señor podía inspirarlo para lograr cualquier cosa que le pidiera. En contraste, leemos en el versículo 12, sí, ¿y cómo es que habéis olvidado que el Señor tiene poder de hacer todas las cosas según su voluntad para con los hijos de los hombres, si es que ejercen la fe en Él? Por tanto, seámosle fieles. Al respecto, el presidente Russell M. Nelson nos enseña acerca del poder de Jesucristo y nos enseña que este poder se extiende a nosotros. Y él dice, el Evangelio de Jesucristo está lleno de su poder, el cual está disponible para cada hija o hijo de Dios que lo busque fervientemente. Testifico que cuando obtenemos su poder en nuestra vida, tanto Él como nosotros nos regocijamos. La tercera característica que poseen las personas que afrontan las pruebas con una actitud positiva es creen en los profetas. Leemos en los versículos 24 y 26, si suponéis vosotros que habrían sido conducidos fuera del cautiverio si el Señor no hubiese mandado a Moisés que los librara de la esclavitud, y vosotros sabéis que Moisés recibió del Señor el mandamiento de hacer esa gran obra, y que por su palabra se dividieron las aguas del Mar Rojo, a uno y a otro lado, y cruzaron por tierra seca. Y vemos en contraste acerca de Lamán y Lemuel lo que ellos comentan acerca de los profetas, en este caso en particular de su padre Leí y de Nefi, su hermano, que en ese momento también ya era un profeta. Y así murmuraron mis hermanos contra mí y no quisieron trabajar, pues no creyeron que yo era capaz de construir un barco, ni creían tampoco que había recibido instrucciones del Señor. Tú te pareces a nuestro padre, que se dejó llevar por las imaginaciones locas de su corazón. En la sección 21 de Doctrina y Convenios leemos un consejo acerca de los profetas. Dice los versículos 4 al 6. Por tanto, vosotros, es decir, la iglesia, daréis oído a todas sus palabras y mandamientos que os dará según los reciba, andando delante de mí con toda santidad, porque recibiréis su palabra con toda fe y paciencia, como si viniera de mi propia boca. Porque si hacéis estas cosas, las puertas del infierno no prevalecerán contra vosotros, y Dios el Señor dispersará los poderes de las tinieblas de ante vosotros, y hará sacudir los cielos para vuestro bien y para la gloria de su nombre. Aquí podemos ver el consejo de seguir a los profetas, como si la voz del Señor nos hablara directamente a nosotros, pero además nos promete bendiciones si lo hacemos. Y las bendiciones expresadas en estos versículos son realmente maravillosas. La cuarta característica de una persona que afronta las pruebas con fe y con optimismo es que son sensibles a la influencia del Espíritu Santo. Leemos en los siguientes versículos. He aquí mi alma se parte de angustia por causa de vosotros, y mi corazón está dolorido, porque temo que seréis desechados para siempre jamás. He aquí estoy lleno del Espíritu de Dios, a tal extremo que mi cuerpo no tiene fuerzas.
Aun cuando Nefi estaba pasando por grandes aflicciones, tenía el Espíritu de Dios con él y él lo reconocía, era capaz de reconocerlo. Veamos el contraste de Lamán y Lemuel. En el versículo 45 dice, sois prontos en cometer iniquidad, pero lentos en recordar al Señor vuestro Dios. Habéis visto a un ángel y él os habló. Sí, habéis oído su voz de cuando en cuando, y os ha hablado con una voz apacible y delicada, pero habéis dejado de sentir, de modo que no pudisteis sentir sus palabras. Cuando una persona no es digna, cuando una persona no está guardando los mandamientos y por lo tanto no tiene la sensibilidad de reconocer al Espíritu Santo, no importan las palabras que escuche, no importa quién le esté diciendo esas palabras, no importa en dónde esté leyendo esas palabras, no va a poder sentir la influencia del Espíritu y por lo tanto desechará el poder de esas palabras. Para concluir, me gustaría que viéramos dos citas muy interesantes en cuanto a cómo el Evangelio nos permite abordar las pruebas y cómo el Evangelio nos permite sobrellevar esas pruebas de una mejor manera mientras estamos aquí en la tierra. Al respecto, el elder Richard G. Scott dijo, la plenitud del Evangelio restaurado nos da perspectiva, propósito y comprensión, y nos permite enfrentar lo que de otro modo parecerían dificultades injustas y sin razón. Aprende esas provechosas verdades meditando sobre el libro de Mormón y las otras escrituras. Trata de entender esas enseñanzas no solo con la mente, sino también con el corazón. Y el presidente Henry B. Eyring, en un discurso que me gusta mucho, que se titula Ser probados, probarnos y ser pulidos, él dice lo siguiente, aún el profeta José Smith, uno de los más grandes entre sus profetas, sufrió en prisión y se le enseñó la lección que nos beneficia a todos y que necesitamos en nuestras recurrentes pruebas de fe. Si eres echado en el foso o en manos de homicidas y eres condenado a muerte, si eres arrojado al abismo, si las bravas olas conspiran contra ti, si el viento huracanado se hace tu enemigo, si los cielos se ennegrecen y todos los elementos se combinan para obstruir la vía, y sobre todo si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Y me parece que ese consejo aplica a cada uno de nosotros. A manera de resumen, ¿qué características deberíamos de cultivar en nuestra vida para afrontar las pruebas de tal manera que realmente podamos ver estas pruebas como bendiciones? Número 1, comprender el plan de Dios y los mandamientos. Número 2, recordar que el Señor tiene todo poder. 3, creer en los profetas y en sus palabras. Y número 4, ser sensibles a la influencia del Espíritu Santo a través de la obediencia a los mandamientos y la rectitud. Nos vemos la próxima semana.